¿Listas para sudar? Usted ya no va a saber si está llorando o está sudando. Espero que no se haya puesto rímel. O si ya se haya puesto uno, que sea contra agua, Ok, vamos a ver en el PowerPoint. Es un tema que a lo mejor usted nunca ha escuchado, pero es un espíritu que opera dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. No opera afuera, no opera con los paganos, opera con la gente que empieza a buscar a Dios. Y se llama estupor profundo. Diga conmigo, estupor profundo. Cuando recién llegas a Cristo, tienes que conocer la ley, la palabra, y hay un espíritu de estupor. Pero cuando ya estás entrando en el liderazgo, ya estás practicando, ya eres líder para otros que son más pequeños, empieza un estupor profundo que no puedes controlar, a menos que sea echado fuera de tu vida. Vamos a ir a la siguiente. ¿Qué están viendo aquí? Manos que le tapan ¿qué? Los ojos, la boca y la mente. O sea, se trata de que no ves, no puedes tener entendimiento, no puedes ver, no puedes escuchar, no puedes hablar porque no sabes cómo decir las cosas y ni siquiera puedes pensar. Entonces está muy raro. ¿Alguien había escuchado de esto? Vamos a ver la que sigue. Mire, esto se manifiesta cuando viene de la presencia de Dios, viene una palabra como así alumbre que vuestra luz. Tú te conviertes en luz cuando recibes a Jesús y empiezas a leer la palabra. De pronto eres luz para el que está en tinieblas. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando se habla del hombre en esta palabra es de la humanidad. Un hombre es alguien que es una persona que no conoce a Jesús o que cree en Dios, es creyente pero no tiene una vida con obras. Un varón o una varona son hombres o mujeres que están teniendo revelaciones y van madurando. Cuando yo digo elevarse, te vas elevando, vas madurando. Ya no estás en kinder, estás en primero, ya estás en segundo, ya estás en la high school después, hasta que Dios empieza a darte el ministerio al que tú vas a ser llamado. Dice, ¿para qué quieren que seamos luz? Contéstenme con la palabra. ¿Para qué quieren que seamos luz? Para que vean vuestras buenas obras. Cuando tú eres luz, empiezas a hacer buenas obras. Antes a lo mejor no hacías malas obras, pero no hacías nada. No se te notaba la luz. ¿Eres creyente? Sí. Es que no se te nota. ¿Adoras a Dios? Sí. Es que no se te nota. ¿Qué es lo que pasa? Está pidiendo el Padre que se nos note, ¿sí? Está pidiendo Jesús que se nos note. Está pidiendo el Espíritu Santo que se nos note la luz. Y dice, ¿para qué? Y glorifiquen ¿qué? A vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que glorifica al Padre que está en los cielos? Las buenas obras. El que usted crea no glorifica al Padre. El que usted predique no glorifica al Padre. Pero el que usted tenga buenas obras y la demás gente las vea y diga, yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como tú. ¿Dónde aprendes? Invítame. Resulta que eso glorifica al Padre. Porque cuando lleguemos al reino, ¿sabes cómo vamos a glorificar a Dios? Llevando mucho fruto. Si no llevas fruto, no vas a entrar al reino. La entrada es la del reino, el pasaporte es llevar mucho fruto. Entonces, cuando los hombres vean tus obras, van a decir, wow, esta persona brilla, esta persona tiene una luz, yo quiero la luz que esa persona tiene. Vamos a ir después a Romanos 11:8 y miren qué es lo que sucedió. El pueblo de Israel esperaba un Mesías, pero cuando llegó el Mesías no lo recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todavía hay gente en el pueblo de Israel
que está esperando que nazca el Mesías. No creen que Jesús, el Hijo, era hijo de Dios. No creen que Jesucristo, cuando murió en la cruz, les limpió de todos los pecados. Todavía oran al padre Abraham, Jacob. Todavía oran como en el Antiguo Testamento, esperando que el Mesías llegue. Sí creen en la promesa, pero cuando estuvo Jesús aquí, no lo percibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo percibieron? No dijeron, ese es el Hijo de Dios. No lo percibieron. Algunos discípulos sí lo percibieron y fueron los que se quedaron con él. Cuando pregunta Jesús, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Y empezaron a decir, pues algunos dicen que eres un profeta. Y contesta Pedro y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo dijo mi Padre. Oíste la voz, la revelación la tuviste del mismo cielo, de mi Padre, que te dijo, Él es mi Hijo, el único Dios viviente. Y Pedro sí lo creyó, aunque Pedro no iba a la escuela. Yo no sé qué había estudiado Pedro, a lo mejor ni siquiera ni sabía más que leer, pero él tenía un espíritu que recibía revelación de Dios. Ahora, vamos a ver qué dice de Romanos 11:8. Mire usted de dónde viene el espíritu de estupor. Como está escrito, si después lee este versículo de Romanos, se da cuenta que esta es una profecía que viene muy antigua de un profeta, que cuando viniera Jesús no lo iban a percibir. Y dice, Dios les dio un espíritu insensible. ¿Qué es un espíritu insensible? Que no siente, no ve, no oye, no entiende, que anda buscando las cosas de la carne y el espíritu ya está bien triste, apagado, ya lo entristecimos. Dice, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver. ¿Qué más? Oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Usted vaya a Israel y hable de Jesús y los judíos ortodoxos lo apedrean o lo hacen menos o les molesta. Los judíos ortodoxos son los que están en la ley todavía. Los judíos mesiánicos son los que ya creen que Jesús es el Mesías. Y los ortodoxos les hacen la vida pesada a los mesiánicos, porque creen en Jesús. Lo que sucedió es que si alguien dijo, yo conozco la ley, pero no creo en el Mesías, que el Mesías ya llegó, no creo que Jesús murió por mis pecados, no creo, ese hombre que dicen que se llamó Cristo, Jesús, era un Cristo. Un Cristo es un nombramiento. Aquí hay muchos Cristos, ¿verdad? Pero dice que lo que sucedió es que Dios estaba tan entristecido porque no reconocieron a sus hijos, que les dio un espíritu insensible. Tú le das palabra a alguien y dice, ok. Le das palabra profética y te dice, ¿y cuándo? Está más interesado en saber cuándo se va a cumplir que qué es lo que tiene que hacer para que se cumpla la profecía. Entonces, al pueblo de Israel que no creyó en Jesús, se le dio un espíritu insensible. El espíritu de estupor es un espíritu insensible. Dígalo conmigo. El espíritu de estupor es un espíritu insensible. El estupor es un espíritu que no les deja ver las cosas espirituales, ni oír las cosas espirituales, ni entender las cosas espirituales. Vamos a ver otra descripción más del diccionario de lo que es un espíritu, un espíritu de estupor. Primero, ¿quiénes de ustedes agarran la Biblia y les pega un sueño? Ay, es que esta palabra me dio mucha paz. No es cierto.
el espíritu de estupor empieza a funcionar. Mira, hay quien arregla todo. Ya lavé platos, ya hice todo. Tengo una hora antes de ir por los niños, voy a leer la palabra. Te sientas y te duermes. ¿Sí? ¿Qué sucede? Tienes torpezas de los sentidos provocada por el sueño. Usted empieza a ver la palabra, te cabeceas. Ay, pero si me levanté a las 7 y son las 11 de la mañana y me estoy cayendo de sueño, no puede ser, dormí 8 horas, no estoy cansada. ¿Qué es? El espíritu de estupor. Otro punto, te desalientas, tienes un decaimiento así como que, ay, físico, todo te duele. Y también moral. ¿Para qué? ¿Para qué leo? ¿Para qué busco la palabra? Ni modo que me cambie la vida. Este hombre ya no va a cambiar. Si se parece a mi papá, hazte de cuenta que me casé con mi padre. No, mi papá nunca cambió. Y empezamos a que se nos baje la fe sobre que la palabra puede cambiar a una persona. Si alguien le dice en su congregación, no, hombre, este nunca va a cambiar, esa persona no conoce la palabra ni tiene fe. Ni siquiera es cristiano, no lo escuche. Dígale, ay, vamos a orar por ti para que tengas fe. ¿Ok? Otro punto. Hay una disminución, como que se disminuyen las actividades intelectuales. Ay, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba diciendo? Ay, se me olvidó. Se te empieza a olvidar todo. Lees y no entiendes. Cuando lees lo que lees, no lo entiendes. Y un día le dije a una persona, ¿qué tan difícil es entender? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es el próximo que está delante de ti. Si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas a la gente de tu familia, yo sé que Dios ahora trató muy fuerte con nosotros para quitarnos la rebeldía, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Fuimos y abrazamos una persona que nos molestaba o que le teníamos enojo. Ni siquiera tuvimos que hablar. ¿Sabes qué sucedió? Ni se pidieron disculpas. Se abrazaron y Dios hizo el milagro de la restauración. Si tú no hiciste eso, estás en rebeldía. Así te va a ir. I'm sorry. Te va a ir como en feria. Porque conoces la palabra y no quisiste obedecer. ¿Por qué? Por dignidad. Se llama soberbia, no se llama dignidad. ¿Y sabes qué? Todavía tienes la oportunidad cuando te vayas de este lugar de hacerle una llamadita y decirle, perdóname, te quería abrazar, pero no pude. No, el pecado no me dejó. La altivez no me dejó. Pero si tú, a pesar de eso, no pensaste, ¿qué van a decir de mí? Primero sencilla que doblarme, ¿sí? Primero muerta que doblarme, ¿verdad? No, pues no, es orgullo, pero del malo. Ahora, esa disminución de actividad o de funciones intelectual, ay, no me lo puedo aprender de memoria. Es que leo el versículo, ya lo leí, ya lo vi, pero no lo puedo decir, como que se me escapa 2, 3 palabras. Es un espíritu de estupor. La que sigue, te pones lenta. Lenta. ¡Qué bárbaro! Ya tengo 10 minutos y no he leído más que un versículo y lo tengo que volver a leer porque no lo entendí. Y lo tengo que volver a leer porque ya se me olvidó. Porque leí el que sigue y como tenía en secuencia, ay, tengo que volverlo a leer todo. No hay comprensión. Último, se suspensión de las facultades, ¿qué dice? Espirituales. ¿Qué es una facultad espiritual? ¿Qué es algo que tú tienes natural de parte del Espíritu? ¿Qué es? Ya no pides perdón, ya no pides perdón, ya no crees, te tienen que mostrar las cosas para que creas, te tienen que dar cosas científicas para que creas que sucedió. Tienes que, lo empiezas a dudar, ya no hay fe, ya como que te desgastaste, ya no hay otra manera de aprender.
Eso es el espíritu de estupor. Cuando abras la Biblia en la mañana, en la tarde o en la noche y te estés durmiendo, es un espíritu de estupor. Vamos a la que sigue. ¿No quieres seguir? Tienes que apagarla y prenderla de nuevo, yo creo. Ahí está, mira. Hay un velo. Esta es una explicación, no está en la Biblia. El velo no permite que entre la luz de Dios. Hazte cuenta que tienes tapados los ojos y no entra la luz de Dios. Tú ves que otros dicen, gloria a Dios. Tuvieron la revelación, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y tú dices, ¿y este loco? ¿De dónde? Lo que pasa es que tú tienes un velo, porque sí puedes decir ¡gol! Y no puedes decir ¡aleluya! ¿Qué hubo? A los varones mañana los voy a hacer gritar gol primero y luego aleluya, a ver si pueden. ¿Sí? Puedes gritar cosas emocionales, pero no puedes gritar cosas espirituales. ¿Cómo creen que este fotógrafo, no es fotógrafo, cómo crees que este hombre puede ver a través de los binoculares lejos? Esos dos aparatitos que trae se llaman binoculares, uno para cada ojo, y tienen aumento. Yo veo aquí, me pongo los binoculares y veo atrás del árbol allá un pajarito que no puedo ver con los ojos naturales. Los ojos espirituales te hacen ver cosas profundas y lejanas. Pero cuando tienes un velo, ese velo no permite que entre la luz de Dios a la vida de la persona. Por lo tanto, no permite que oiga, porque cuando oyes, obedeces. Si no oyes, no obedeces. Y alguien aquí se hizo como que no oyó cuando dijimos perdona. Yo no sé quién, porque yo no las conozco, ¿verdad? Pero si tú no fuiste a abrazar a esa persona, no puede, la luz no está entrando, la luz de Dios no está entrando a tu vida. Y no vas a obedecer la palabra, porque no puedes oír ni ver espiritualmente. Ahora sí, vamos a una historia que está en Marcos 14, del 32 al 41. Yo pongo la palabra, no me voy a detener en alguna porque nomás es informativa. En algunas cosas me voy a detener. Esta palabra habla de lo que sucedió cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Ya va a ser entregado, ya lo van a crucificar, ya está en un punto donde se tiene que preparar, porque acuérdense que Jesús vino en carne y todo lo que Jesús sentía, lo sintió, tú lo has sentido. Él sabe cómo te sientes porque Él pasó por tus sentimientos y por tus experiencias. Dice Marcos 14, del 32 al 41. Vinieron pues a un lugar que se llama, ¿cómo? Getsemaní. Si usted se fija a la derecha, Getsemaní significa lagar de aceite. Un lagar es donde se exprime una fruta. Las uvas las pisan en el lagar para que salga el jugo. Claro que se lavan los pies, ¿verdad? Y las pisan las doncellas, no las pisan los pescadores que tienen ojo de pescado, ¿sí? Son doncellas pequeñitas con pies limpios. Y cuando pisan la uva, sale el jugo. Las aceitunas ahí son árboles de olivo, son los árboles más longevos, los más viejos. Las ponen en un molino, las aprietan y cuando las aprietan sale el aceite de olivo virgen. ¿Sabes lo que es eso? Ah, qué bueno. Virgen, puro. Entonces él va a ese jardín donde hay muchos olivos y dice, y le dijo a sus discípulos, él siempre invitaba a tres discípulos, eran los más cercanos. Esos tres estuvieron con él en el monte de la transfiguración.
Esos tres estuvieron con él cuando fueron a levantar a la hija de Jairo, que decían que estaba muerta y estaba dormida, tenía estupor. Luego esos tres los invita para que vayan con él al Getsemaní, porque está pasando por un momento muy difícil y quiere que ellos estén orando. Le dice a sus discípulos: siéntense aquí. Siéntense en la Biblia, no es acomoden, se pongan cómodos. No, siéntense es vamos a meditar. Ustedes mediten la palabra que yo les he dicho mientras que yo estoy en el Getsemaní orando. Usted sabe quién se ponía a los pies de Jesús para escucharlo. Una mujer llamada María. ¿Y qué hacía Marta, su hermana? Estaba muy afanada en los quehaceres de la casa. ¿Qué dijo María? Yo ni barro ni trapeo, quiero escuchar a Jesús. Pero ¿qué dijo Marta? Yo tengo que barrer y trapear para que la casa esté limpia. Mientras que Marta pensaba en las cosas de la carne, María pensaba en las cosas del Espíritu. Y la Biblia dice que estaba sentada escuchando la voz de Jesús. Cuando tú escuchas la voz de Jesús, significa que te tomaste un tiempo quieto de paz en tu casa, te sentaste a enfocarte nomás en la voz de Jesús. Entonces le dice: siéntense aquí entre tanto que yo lloro. Y sigue la historia. Y tomó consigo a, diga conmigo, Pedro, Jacobo y Juan. Esos tres discípulos eran sus íntimos. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo buscaban más. Ellos estaban más tiempo con Jesús. Ellos iban a donde Jesús iba. Ellos preguntaban lo que no entendían. Ellos estaban dale y dale con Jesús. Todos los demás también. Pero, por ejemplo, Pedro preguntaba algo, Jesús le contestaba y Pedro le decía a los demás. Los demás se podían acercar a Jesús, pero ellos esperaban que Juan, Pedro y Jacobo primero fueran con Jesús a preguntar. Dice el versículo, así sigue. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús. Pregunta: ¿tú te has entristecido y te has angustiado? ¿Sí? Jesús también lo hizo. Él ya pagó tu tristeza, Él ya pagó tu angustia. Tú ya no tienes que angustiarte. ¿Sabes lo que es la angustia? El miedo al futuro. Cuando tú te angustias es porque no sabes qué va a suceder el día de mañana. Y mira lo que hace. Y les dijo: mi alma, el alma es donde están las emociones, los pensamientos y la voluntad. Les dijo: mi alma está muy triste. Pregunta: ¿estaba el espíritu triste? ¿Qué estaba triste? Estaba triste lo que sentía y lo que pensaba. Tenía sentimientos y pensamientos de tristeza. Y mira, ve hasta dónde está la tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Un alma que está triste hasta la muerte y no tiene a Jesús, ¿sabes qué hace? Se suicida. El alma, todas las personas tenemos un alma. ¿A qué vino Jesús? A salvar las almas perdidas. Nuestra alma se pierde por el ego, porque yo, nomás yo, pienso en yo. Tenemos un chorro de problemas y el problema soy yo, porque no pienso en el prójimo, pienso nomás en mí. Y dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y le dice: quédense aquí y velad. Siéntense a meditar en todas las palabras que yo les he dicho acerca de mí, que voy a morir, que voy a resucitar al tercer día. Piensen en eso. ¿Y qué les pasa a los discípulos? Miren lo que sucede.
mientras que Jesús va yéndose un poco adelante, se postra en tierra y está orando porque su alma está triste hasta la muerte. Ora y dice que si fuese posible pasara aquella hora. ¿De qué hora está hablando? De ir a la cruz. Si es posible, Padre, que no me crucifiquen. Su carne, su alma tenía miedo de la muerte. No, pero era Dios. Pero vino en carne. Estaba en la carne Jesús sintiendo eso. ¿Y sabes por qué estaba sintiendo y pensando eso? Para tomar tu lugar. Para que tú un día dijeras: ¿qué sabe Jesús, el Hijo de Dios, de la tristeza? ¿Qué sabe de la angustia? ¿Qué sabe del dolor? Él dijo: yo lo voy a vivir en la carne, para cuando vaya a la cruz sepas que morí por eso también, para que no lo vuelvas a sentir. ¿Estamos claros? Ahora sí. Dice, y decía: Abba Padre. ¿Qué es Abba? Es una palabra diminutiva para decir padre. Papito. Es como para sacarle algo a Dios. ¿Cómo te dice tu hijo? Oye, mamita, ay, ¿qué me vas a pedir? ¿Nunca me dices mamita? ¿Sí? Pero Jesús le decía: papito, padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Sí? Cuando tu hijo te acerca y te dice: mami, eres muy linda y tú sabes planchar y lavar muy bien. ¿Y qué pasa? Quiero que me arregles, que me laves el pantalón blanco porque me lo quiero poner a la noche y me lo planches para ir con unos amigos. Y tú dices: y tiene que ser el pantalón blanco. O quiero que me hagas un pastelito porque lo voy a llevar a una fiestecita con unos amigos. Hazlo tú. Pero Jesús también hizo lo que tus hijos hacen. Y decía: Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Qué le estaba diciendo? Para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacer que yo no muera en la cruz. Porque era algo difícil lo que iba a pasar. Me das otro clic y me dice abajo: aparta de mí esta copa. Pero inmediatamente le dice: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si tú quieres, no me dejes beber esta copa de aflicción, de tristeza, de muerte. Pero si tengo que morir por los pecadores, voy a hacer lo que tú quieras. La carne decía: no quiero. ¿Y el espíritu qué decía? Como tú quieras. Diga conmigo: no quiero en la carne. No quiero perdonar en la carne, pero quiero hacer lo que tú quieres. Y tú quieres que yo perdone. ¿Me doy a entender? ¿Está difícil? Para la carne sí. Tenga entendimiento de lo que le está pidiendo. Vamos a ver el que sigue. Dios quiere renovar nuestro entendimiento. Tenemos un entendimiento como estándar, como primario. Usted entiende que Jesús fue a la cruz, que fue su sustituto, que Él tomó su lugar, que murió por sus pecados, que Él llevó todo el pecado sobre su carne, no en su espíritu ni en su alma, sobre todo lo que es carne. Carne es cuerpo, alma, pensamientos, voluntad. No tenía voluntad. Estaba haciendo la perfecta voluntad ¿de quién? ¿De quién? Del Padre. Ahora, Él sabe, Dios sabe que tú ya tienes una verdad, que tú eres salva. ¿Quién es salva? ¿A quién le perdonó la sangre de Jesús sus pecados? ¿Las demás tienen el espíritu de estupor o no pueden levantar la mano? ¿Sí? Entonces, eso lo saben.
nadie te va a convencer de lo contrario. Pero vamos a ver lo que dice Romanos 12, la segunda parte del verso. Dice que tú puedes comprobar, para que compruebes cuál sea la buena, diga conmigo, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú puedes hacer una buena voluntad de Dios. Dios te llama y te dice: eres pecadora, pero yo tengo poder para que mi sangre te limpie de todo pecado. Entonces, esa buena voluntad de Dios te parece que agradable. Ay, soy libre de culpa. Esta mañana salí enojada de mi casa. Golpeé a mi marido, a mis hijos, hasta a la vecina le di un trancazo. Y luego en el carro le metí reversa y le pegué al de atrás. ¿Sí? Y tú de pronto dices: ay, qué agradable en mi carne, porque me desquité. Pero, ¿cómo está delante de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Qué hizo cuando Pedro ya vienen a llevarse a Cristo? Y saca una espada y le corta la oreja a Malco, que era como el secretario del sacerdote, del sumo sacerdote, y lo deja sin oreja. Y Jesús toma la oreja y le dice a Pablo: el que a espada mata, a espada muere. No necesitas usar esta espada, necesitas usar la espada de la palabra de Dios. Y agarra la oreja, se la pone de nuevo, y cuando quita la mano Jesús, la oreja no tiene ninguna herida. Mira, era para que si yo soy Malco dijera: no, ya no quiero ser secretario del sumo sacerdote, quiero ser secretario tuyo, ¿verdad? Me pegó la oreja, ¿vieron? Estaba tirada, me la cortó y él me la pegó. ¿Y qué oreja era? ¿De qué lado? Derecho. ¿Qué hay en el lado derecho? El oído espiritual. Lo que hizo realmente Jesús fue abrirle el oído a Malco y decirle: sí, yo soy el Mesías. Pero, ¿qué le ganó a Pedro? ¿Qué le ganó? La carne. Cuando tú te enojas, te gana la carne, aunque sea salva. Cuando tú dices una mentira, te gana la carne, aunque sea salva. Cuando tú murmuras o criticas a alguien, te gana la carne, aunque sea salva. A Pedro le ganó la carne. Y mire lo que sucede. Todavía queda una agradable y perfecta voluntad. La agradable y perfecta voluntad es que tú no uses la carne, sino el espíritu para reaccionar. Alguien te dice: te voy a matar, y tú le dices: y yo voy a orar para que no me duela. ¿Sí? O te voy a hacer esto, y tú le dices: y yo tengo ángeles alrededor de mí que no te van a permitir que me lastimes. No vas a pelearte con alguien de carne. Alguien de carne, no el que grite más fuerte. ¿Por qué crees que dice Proverbios 15:1? Dice que la respuesta blanda, ¿qué dice? No dice calma. ¿Qué dice? Tampoco. Quita la ira. Tienen que transcribir, la respuesta blanda quita la ira, no la calma, la quita. Y cuando, bueno, es la versión de la nueva versión 16 de 1916 de la Reina Valera, y dice: Dios quiere que tú tengas un renovado el entendimiento para que compruebes con entendimiento cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios no es nomás la agradable, es la buena, es la agradable y la perfecta. Desagrada a tu carne, pero es perfecta para Dios. Todo lo que te desagrada normalmente
es perfecto para Dios. Y te voy a decir algo. Tú te estás aguantando el calor, ¿sí o no? Estás tratando de no bostezar, de no dormirte. Te estás tragando los bostezos. Yo ya vi si te tragas el bostezo. Trágueselos, ¿sí? Trágueselos, échelos al estómago para que saque toda la grasa. Pero ¿sabe qué? Dios sabe que tú estás haciendo un sacrificio. Yo no estoy haciendo sacrificio. Yo soy de Sonora. Esto no es calor para mí, ¿sí? Yo me muero de frío allá adentro con ustedes. Y aquí yo no tengo calor. Estoy bien. Ni siquiera estoy sudando. Y usted está hecho ya una alberca. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que tengamos entendimiento de la agradable y perfecta voluntad. Y usted va a tener entendimiento. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a tener ganas de hacer cosas que no son correctas, pero como tiene un nuevo entendimiento en el espíritu de su mente, lo que va a suceder es que se va a callar. ¿Cuándo me oíste que me callara? El que me hacía una, yo le hacía 5. Yo no tenía pelos en la lengua. El que se metía conmigo la pagaba. Pero en ese momento, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, porque ya tienes entendimiento que la carne no le agrada, que la carne no alaba a Dios, entonces quieres hacer la agradable y perfecta, y el Señor se agrada de todos los sacrificios que tú haces. Seguimos con la historia. Jesús está muriendo, su alma se está muriendo de muerte ahí en el Getsemaní, y dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo: Pedro. Le habló, le dijo su nombre espiritual, pero luego le dije el carnal: Simón, estás en la carne. Pedro. Y Pedro no reaccionó porque no estaba en el espíritu. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Mientras que yo tengo mi alma angustiada hasta la muerte, ¿tú no has podido pedirle al Padre que me dé paz? Y dijo a Pedro: ay, es que ayer fui a pescar muy temprano. Siempre hay un pretexto. La que sigue: velad y orad. ¿Para qué? Contéstenme de nuevo. Velad y orar. ¿Para qué? Para no caer en tentación, para que no entres, no es que no caigas, que no entres en la tentación. El espíritu de la verdad, ¿qué está? ¿Qué les decía Jessica? Bueno, pero ¿qué les decía, Jessica? Que tuvieran dispuesto. Dispuesto el corazón. Que tuvieran dispuesto el corazón. Que tuvieran dispuesto el espíritu. ¿Por qué? Porque si tú no dispones tu espíritu, no vas a entender nada en la carne. Cuando a mí me dicen: Febe, no le contestes a tu marido, aunque tú tengas la razón, cállate. Y yo digo: ¿y por qué? Si yo tengo la razón. ¿Quién está contestando? La carne, la carnota. Pero si yo digo: es cierto, yo tengo la razón, pero me voy a callar, porque dice la palabra en Proverbios que cuando el necio calla, pasa por sabio. Me voy a callar para parecer sabia. Y me pegó el torzón. ¿Sí? Muchas de las personas en consejería que han ido conmigo me dicen: mira, mi marido hace esto y yo hago esto. ¿Quién tiene razón? Tú. ¿Verdad que yo tengo la razón? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues que usted le diga. No, escúchame. Tú tienes que amar a la persona, tienes que tener paz. Y yo le pregunto a la gente: ¿te hace feliz tener la razón? Aunque se peleen. Pues es que yo gané. ¿Qué ganaste? Perdiste amor, perdiste un tiempo con tu pareja, perdiste la oportunidad de pasarla bien, perdiste hasta la invitación para ir a cenar, porque tienes la razón. Mujeres,
Dejen de pelear por tener la razón. Sí, es cierto, todas tienen la razón, pero no las hace feliz. Tener la razón no te hace feliz. Pero te dice, ¿qué te dice el Señor que hagas? Esta es su agradable y perfecta voluntad. Vela. Ay, no puedo, no, me estás cayendo. Se desvelaron anoche chacoteando, ¿verdad? Jugando, contando chistes. Y claro que a la hora de la conferencia, con este calorcito, ¿qué quieres? Dormirte. La carne quiere. Ahora, el espíritu, ¿qué tiene? El espíritu a la verdad siempre está dispuesto. El espíritu siempre quiere más y más y más. ¿Quién no lo deja? La carne. La carne no le permite recibir, porque luego le dice, tú tienes la razón, es que no entiende, no te entiende. Una vez me dijo un señor, estoy orando para entender a las mujeres. Yo le dije, no ore por eso. Nosotras no nos entendemos ni a nosotras mismas. Vamos a la que sigue. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras al Padre. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu agradable y perfecta voluntad. ¿Verdad que es un pleito entre la carne y el espíritu? Mi carne no quiere. Tú eres poderoso para que no me crucifiquen, pero, ¿sabes una cosa? No quiero hacer lo que yo quiero. Quiero hacer lo que tú quieres, lo que sea tu agradable y la perfecta voluntad. Dice el versículo 40. Al volver, está muy oscuro, no se ve, imagínenselo. Al volver otra vez, los halló ¿qué? Durmiendo. ¿Qué estaba dormida? La carne, ¿sí? Porque los ojos de ellos estaban cargados ¿de qué? De sueño. Mire, el estupor carga los ojos de sueño. Tú podías estar, no te duermes viendo una película, no te duermes platicando con alguien, no te duermes, te puedes desvelar, pero desvélate leyendo la palabra. Verá que no puede. Porque el estupor te carga los ojos de sueño. Cuando tengas los ojos cargados de sueño, tú le vas a decir al Señor, en el nombre de Jesús, reprendo este espíritu de estupor, porque mi espíritu a la verdad está dispuesto para oír tu voz cuando lea la palabra y medite, pero mi carne no quiere, no le agrada. Y dice, no sabían qué responderle. Si yo te pregunto, ¿te levantaste tarde? Sí. ¿Dormiste bien anoche? Sí. Vamos a leer la Biblia. ¿Y por qué cabeceas? No sé. Ha de ser el calor. Pero si estuviéramos aquí en una pachanga, no te dormías, aunque hiciera calor. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando la carne no se divierte, el estupor es un espíritu que te carga los ojos de sueño. Y ese espíritu hace más que eso. No tienes respuestas. No sabes por qué. No sabes por qué tienes sueño. No sabes por qué sientes eso, por qué piensas eso, por qué se te metió esa idea a la cabeza. Porque tiene permiso el estupor de controlarte. Y mira, una de las cosas más graves que tenemos las mujeres es que somos muy preocuponas. Yo te digo, en lugar de preocuparte, medita la palabra. Es lo mismo. Preocuparse en la carne y meditar en el espíritu es lo mismo. Usted no me entiende, ¿verdad? Vamos a ver para explicárselo. La preocupación es cuando permaneces pensando en un problema una y otra vez. Soñaste el problema, te levantaste pensando en el problema, le hablaste a tu comadre para decirle el problema, le hablaste al pastor o a la pastora para una cita por el problema que tienes. Llega alguien y toca la puerta y le cuentas el problema. Y es el cartero, al cartero ni le importa, pero tú le cuentas el problema al cartero.
Vas a comprar verdura y en el supermercado te encuentras una señora y le cuentas tu problema. Y luego en la caja se lo cuentas a la cajera. Y de pronto es todo lo que dices. Estoy preocupada. No estás ocupada. Te estás preocupando en un problema que tiene solución. Te la pasaste todo el día preocupada y el problema tiene solución. Y mira, eso lo produce el estupor. Vamos a ver, ¿qué es la meditación? Es cuando permaneces pensando en la palabra de Dios. Sueñas mi voz. Alguien me va a soñar en la noche, ¿eh? No es pesadilla. Dios me mandó a hablarte, a recordarte con la voz. Mire, el otro día, hace unos días yo estaba en el aeropuerto y estaba hablando con la muchacha de los pases y le decía, señorita, este pase, no sé, ¿me puede cambiar de asiento? No me gusta la ventana, quiero irme en el pasillo. Me ahoga la ventana, le estaba diciendo. Me va a pegar la claustrofobia y voy a empezar a gritar, cámbieme, cámbieme. Y estaba hablando yo con la muchacha cuando de repente un señor me toca el hombro y me dice, ¿usted es Seglafebe? Y yo volteo, sí señor, ¿me conoce? No, pero mi esposa compró unos CDs de predicaciones suyos, las tiene en su carro, se descompuso mi carro y me dijo, ay de ti que me cambies el CD. Y yo me sé todas sus predicaciones al derecho y al revés. Y esa vocecita la traigo en el oído de día y de noche. Por la voz me reconoció. Y yo le dije, usted está meditando. Porque yo estoy, dice y dice, palabra de Dios. Cuando tú tienes la revelación de una palabra, por ejemplo, ¿qué palabra te hizo clic en en las 3 conferencias? ¿Alguna frase? Algo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te cambió un poquito la mente? ¿Alguien sabe de una frase? Disponer el corazón. Nos han hablado de disponer el corazón. Y te vas a levantar al día siguiente, quiero tener un corazón dispuesto. Juan el Bautista llegó hablándole a la gente que se arrepintiera y que dispusiera su corazón porque iban a conocer al Mesías. ¿Alguien más? ¿Otra palabra o algo que les llamó la atención? A ver. Me gustó lo que dice que el perdón no es un sentimiento sino una decisión. ¿Sabes una cosa? La próxima vez que alguien te haga algo, ¿qué crees que va a pasar? Tú vas a decir, no soy tonta, lo tengo que perdonar, no siento. Nunca mira, usted nunca se va a levantar en la mañana y va a decir, ay, qué perdonadora amanecí ahora, los voy a perdonar a todos. Eso nunca va a suceder. Usted puede amanecer muy chifladora, muy cantadora, muy lo que quiera, pero no perdonadora, porque no es un sentimiento. Ahora, esa palabra que no está en la Biblia, pero que es una explicación acerca del perdón, vas a tener que buscar una palabra, porque esa palabra es mía, no es la palabra de Dios, era una explicación que yo estaba dando. Por ejemplo, si tú no los perdonas, yo no te voy a perdonar. O perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Alguien te ofende y tú dices, vale más que yo perdone eso para que Dios me perdone a mí. Y todo ese día vas a andar con la palabra. ¿Sabes qué estás haciendo? Meditando. No te estás preocupando, estás meditando. Vamos a ver qué más dice. Esas palabras, esa explicación la hizo Rick Warren, que es el autor de Una vida con propósito, ¿sí? Dice, ya sabes cómo preocuparte, ahora también sabes cómo meditar. ¿Está claro? O vas a agarrar el problema y le vas a dar vuelta y a lo mejor ni va a suceder lo que tienes miedo. La gente dice, estoy bien mortificada. ¿De dónde viene? De muerte. Mortificada. Estoy bien mortificada. ¿Dónde estabas? No llegaste a tiempo. ¿Por qué no dice uno, estoy bien vivificada? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando ya sabes meditar,
agarra un versículo. Mira, ¿qué es lo que más haces? Abrir el refrigerador, pégalo en el refrigerador. Y cada vez que lo pegues, abres y lees el versículo. Y estás pensando sobre eso. Luego, o si no, en el espejo. Son de las que te arreglas el copete y que esto y que el otro y que se me manchó acá. Pégala en el espejo y cada vez que te vayas a ver, ¿qué haces? Estás meditando. La idea es que esa palabra esté contigo todo el día. ¿Sabes qué palabra está conmigo? La vamos a ver mañana, donde dice que Dios ha fortalecido nuestra alma con vigor. Y he puesto vigor en tu alma y te fortaleces. Y en tus huesos. Y yo empecé, vigor, 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 y estudiar, a checar toda la palabra que habla de vigor. ¿Sabes que el vigor no se menciona en el Nuevo Testamento? Nomás en el Antiguo. Eso es nuevo para mí. Pero ¿sabes qué pasó? Yo me sentía cansada y le decía, Señor, pon vigor en mi alma. No dormí bien, Señor, pon vigor en mi alma. Y es lo que yo traigo esa palabra meditándola ahorita de día y de noche, hasta la sueño. El que sigue, lo único que necesitas hacer es quitar la atención de tus problemas y ponerla en un verso bíblico. Toma un verso bíblico que te hable, que tenga la voz de Dios para ti. Y ese verso bíblico lo traes todo el día. Y vas a ver que Dios te va a empezar a hablar, porque Él habla con su palabra, la palabra que tú estás recordando. Mira lo que dice aquí, lo que sigue. Mientras más medites en la palabra, menos preocupaciones vas a tener. Vas a tener la mente, el pensamiento enfocado en las cosas de arriba, en la palabra que es eterna, no en las cosas temporales, las que cambian aquí en la tierra. ¿Sabes que es un problema muy grave con los matrimonios? Que se divorcian cuando están bien enojados. Y cuando ya se contentan, ¿para qué me divorcié? ¿Por qué? Porque estaban tan preocupados, tenían tanta preocupación y pensaron que el divorcio los iba a hacer descansar. Pero después el divorcio trae cosas más difíciles. Los hijos, un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá. Cuando hablas por necesidades. Cuando se pone grave el asunto. Y si alguien te va a decir que tu esposo no va a cambiar, ora por esa persona y dile, auméntale la fe. El tuyo no, el mío sí. Porque en la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza nunca muere. Entonces, no te divorcies porque te dijo tu comadre, tu vecina, tu cuñada, ¿sí? Antes de tomar esa decisión, ve con tus consejeros, con tu pastor. Hay veces que es necesario porque Dios nos llamó a paz y el hombre está golpeando a la mujer hasta que la mate. Entonces se tienen que separar por lo menos físicamente y recibir palabra y terapia para después ver si pueden volver a estar juntos. Pero yo no te voy a decir que tienes permiso de divorciarte. Tienes permiso de pelear por tu vida y por la perfecta y agradable voluntad de Dios. Vino la tercera vez, ya vamos a terminar. Vino la tercera vez, ¿me das otro clic? Y les dijo, ya duérmanse, ya descansen, basta, la hora ya ha venido. ¿Sabes para qué quería que velaran y oraran? Para que pudieran tener una atmósfera de paz y pudieran transmitirle la paz al Hijo de Dios, sabiendo toda la promesa que Él les había dado. Estos cuates no fueron amigos. De hecho, después de eso fue cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. Si hubiera meditado y no se hubiera dormido, si hubiera estado en el secreto
hablando con Dios, hubiera escuchado la voz de Dios y la voz de Dios lo hubiera detenido cuando sacó la espada. Pero, ¿qué estaba? Dormido. Estaba dormido. Dice, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Cuando alguien es hijo de hombre, quiere decir que tiene linaje espiritual. ¿Quién era el Padre Celestial de Jesucristo? Dios, Jehová Dios. Y que venía de un linaje, ¿sí? Entonces Él dijo, se acabó, yo quería que estuvieran conmigo. Vamos a 1 Corintios 2:16. ¿Qué necesitamos hacer para que el espíritu de estupor nos permita meditar la palabra? Dame otro clic. Cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Hay un velo que no te permite ver dónde te estás equivocando. Tú estás bien, todos los demás están mal. Hay un velo que no te permite ver cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Hay un velo que no te deja sentir. Mientras que todo mundo está bajo la gloria, tú estás diciendo, ¿y qué está pasando? Dios te quiere quitar el velo. Ese velo es un espíritu de estupor que no te deja ver espiritualmente, ni tampoco oír espiritualmente la voz y la presencia de Dios. Vamos ahora sí al último. Isaías 61. Dios nos está hablando, diciéndonos, ya te estoy renovando. Te estoy renovando para que te levantes y resplandezcas. Levántate, tú que estás dormida. Hay gente que lo tiene todo para hacer. Ay, no, pero que lo haga mi hermana Jessica. Que lo haga mi hermana Rosy. Ay, yo a estas horas me da mucho sueño. Que lo haga mi hermana Carla. Ah, hay muchas que lo pueden hacer mejor que yo. Y Dios está diciendo, levántate, resplandece, que tu luz sea vista por los hombres, para que vean las buenas obras y crean en mí. Y tú estás, no, dice, porque ha venido tu luz. Y fíjate esto es una declaración bien fuerte, bien fuerte. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabes lo que significa eso? Que la gloria de Jehová, ¿quién es el Jehová? El Altísimo. No hay ninguna jerarquía más alta. Es el Dios vivo. Es la revelación que tuvo Pedro de Jesús cuando Jesús le preguntó que si quién era él. Así que la gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria? ¿Quién sabe qué es la gloria? Decimos, es una luz. Decimos que Jesús te alumbra. El verbo se conjuga. Jesús es la luz y Jesús te da luz de cómo vivir en santidad. ¿Qué es la santidad, mujeres? La santidad no es que no te equivoques. La santidad es que vivas separada del pecado. Cuando Dios te llama a santidad por medio de la sangre de Jesús, realmente te está diciendo que te quiere separada del pecado para que no practiques el pecado. Y tú no fuiste hecha para pecar. Por eso cuando uno peca, no anda presumiendo de pecadora. ¿Qué hace? Calladita, a escondidas peca. Se siente culpable cuando peca. No le cuenta a nadie en su pecado. Le cuenta el pecado de todos los demás, pero el suyo no lo saca.
Sí, 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 es que ese hombre es de lo peor. Estoy hablando porque hay mujeres, ¿eh? Luego que hable con los hombres lo voy a hacer al revés. Es que estos hombres que hagan, pero tú no dices lo que tú haces. Un día llegó una muchacha a la congregación donde yo trabajaba antes en San Diego hace muchos años y llegó golpeada, morada, así, morada toda de aquí a aquí. ¿Qué crees que sentimos el pastor? Yo era su asistente cuando la vimos. Yo le dije, pastor, yo lo agarro y tú le pegas. O al revés, tú lo agarras y yo lo pateo. Estaba tan enojada. Y dijo el pastor, dame el teléfono, quiero decirle a tu esposo que venga a platicar conmigo. Uy, no va a querer, dijo. Llamó al pastor y en menos de 15 minutos, no sé cómo llegó el hombre. Y se sentó. ¿Tú le hiciste? ¿Tú golpeaste a tu esposa? Sí, dijo. Pero no sabes que es una mujer. Y le empezó a hablar de la palabra de Efesios 5 y que es como si tu carne. Le dijo, está bien. Antes de que me meta a la cárcel o que llame la policía, quiero que vea algo. Se quitó la camisa y el hombre atrás tenía pintada una plancha caliente. ¿Qué crees que pasó? Dice él, me puso la plancha y yo volteé. Y pues ahí estaba. Pero esta es quemadura de tercer grado. Este golpe no fue de sabanazo, dijo. No fue contra ella, fue para quitarla. Para que me quitara la plancha de la espalda. Si usted me lleva al médico, esta quemadura va a tardar en sanarme 2 meses. A ella en 15 días se le quita lo morado. Y yo dije, a la torre, ahora quiero agarrarla a ella y que el pastor le pegue y que el marido también. ¿Te fijas cómo se pone uno en la carne? Luego lo agarra partido uno. Pero hay mucha gente muy viva. Cuenta lo bueno de ella y lo malo de él. O ellos cuentan lo bueno de ellos y lo malo de ellas. Pero cuando tú y yo entendemos que la luz ya ha venido, entonces ya no tenemos que culpar a nadie. ¿Qué tenemos que decir? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué es algo que nace? Algo que está en el vientre, un bebé nace. Algo que se produce. Cuando un bebé nace, está en el vientre, nadie lo ve. Pero cuando nace es manifestado. Tú empiezas a hacer un lado la carne y a vivir en el espíritu, en la palabra, y luego es manifestada la gloria de Jehová sobre ti. Y cuando tú estés con una persona que está en la agonía del desconsuelo, no tienes ni que decirle, todo va a estar bien. Esa no es palabra de Dios. Ya no llores. Esa no es palabra de Dios. ¿Qué es palabra de Dios? No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Y como no es tu palabra, esa palabra tiene poder, tiene gloria y se manifiesta al corazón de las personas. ¿Me doy a entender? Cuando tú vayas a un funeral, túmbate el rollo, mi hermana, de decirle, mi más sentido pésame. Ah, es que tienes uno sentido, uno menos sentido, uno poquito sentido. ¿Tienes uno más sentido? Cuando murió el papá de mis hijos y la gente llegaba y me decía, mi más sentido pésame, estamos contigo. Yo tenía ganas de decirle, pues no tengas pesar y no te quedes conmigo. No te quiero aquí, no me consuelas. O llegaban, lo que se te ofrezca ya sabes. Óyeme, estoy en un duelo, ¿qué voy a pensar en qué se me ofrece y qué no se me ofrece? Tú tienes que saber, tiene 2 niños, yo los recojo en la escuela. ¿Me das un permiso para que lo pueda recoger y tú te quedas aquí atendiendo a la gente? O te hago la comida y te la llevo a tu casa para que no tengas que hacer comida. ¿Entendemos? Yo escuché mucha gente
que me dio el pésame. Cristiana, voy a dar un curso de cómo hablar en una funeraria. Pero hubo gente que me dio palabra y me dijo: castillo fuerte es el nombre de Jehová. Métete bajo sus alas hasta que pasen los quebrantos. Y yo sentía el poder de esa gloria manifestada que había nacido sobre mí, porque la palabra hace que Jehová se manifieste en tu vida, que nazca. ¿Está claro? Quiero hacer algo antes de marcharme. Yo no sé si tú vas a otra iglesia, no te voy a ver mañana, porque mañana voy a estar en la iglesia Vida Nueva. ¿Y sabes de qué voy a hablar? No te digo para que te caiga de sorpresa. Pero ¿sabes? Algo que sucede es que tienes que aprender a reconocer al espíritu de estupor. Y tú puedes decir: no lo tengo. A ver, ¿qué predicó tu pastor el domingo pasado? ¿Qué hubo? Vamos. Pues muy bonito, muy padre. ¿Y de qué habló? Pues no me acuerdo. ¿Cuál fue el tema de la primera conferencia? Ya se me olvidó. ¿Sabe qué es? Espíritu de estupor. Te pone pesados los sentidos. ¿No hablamos del viejo hombre? ¿Ah? ¿Y en la segunda conferencia? ¿De qué fue? De renovar el espíritu de la mente y poder perdonar a los demás. ¿De qué hablamos en esta conferencia? Del espíritu de estupor. Si usted olvidó las dos conferencias anteriores a las que vino, ¿a qué vino? ¿Sabes qué? Necesitamos pelear contra la carne y que ese espíritu de estupor no haga que nos olvidemos de la palabra, de las promesas de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. No voy a hacer una evaluación, porque si no te acuerdas de la primera, te la voy a volver a dar aquí en el calor. Cierra tus ojos. Dile: Señor, pongo mi carne fuera del campamento, así como los sacerdotes quitaban la sangre del cordero y la metían al lugar santo, y la carne del cordero la sacaban fuera del campamento y la quemaban. Yo quiero quemar mi carne fuera de tu presencia. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que me hables, que se me olvide cualquier cosa, pero que no se me olvide la revelación de tu palabra. Quiero recordar cada palabra que me has dicho y me has revelado. Quiero, Señor, guardarla en mi corazón para no pecar contra ti. Quédate quieta. En el nombre de Jesús. Papá, manda de tu gloria, del mismo cielo, espíritu de poder, de vida, de revelación, que asfixie, que mate al estupor. En el nombre de Jesús, te reprendo espíritu de estupor en mis hermanos. Cada palabra que tú le reveles en la meditación de la Escritura, el estupor no va a producir, no va a cargar sus ojos de sueño. El estupor no va a borrar su memoria. El estupor no va a levantar la semilla en el camino, como las aves en la parábola del sembrador. El estupor no te va a hacer lenta. El estupor no te va a disminuir tu capacidad para entender.
Y en el nombre de Jesús le decimos al estupor que salga de tu cuerpo, que salga de tu mente, que salga de tus oídos, que salga de tus ojos, porque tu palabra es vida y es una espada de dos filos que penetra y puede cortar la carne del espíritu. Señor, te necesito. Te necesito. Espíritu de estupor, fuera de mi vida. Señor, manifiesta ahora tu luz. Me voy a levantar, voy a resplandecer y tu gloria va a nacer sobre mí. Porque para eso me trajiste, para renovarme, para hacerme de nuevo, con tu imagen, con tus genes, con tu semejanza. Ya no voy a ser la mujer de carne, ahora voy a ser la mujer que se levanta para resplandecer con tu espíritu, con tu espíritu. Alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibo la libertad ahora.